Al ámbito de lo que se llama pensar, arribamos cuando nosotros mismos pensamos. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar. Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Solo tendemos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Lo que nos mantiene en nuestra esencia lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. ¿Pensar en qué? En lo que nos mantiene en la medida en que ha de pensarse. Solamente si tendemos a aquello que es en sí lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar. Y para ser capaces de pensar se requiere que aprendamos a pensar. Llamamos lo grave a aquello que es de por sí lo que ha de ser pensado. Todo lo grave da que pensar. Lo grave es ya de por sí aquello que ha de ser pensado. ¿Qué es lo gravísimo y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos, a pesar de que el estado del mundo da cada vez más que pensar. En esta tarea el hombre debería comenzar a obrar sin demora en vez de hablar en conferencias y congresos. Pero ¿cómo se puede afirmar que todavía no pensamos si cada vez hay más interés por la filosofía? Sin embargo, el que se dé muestras de interés por la filosofía no atestigua todavía ninguna disposición para pensar. Por el contrario, el ocuparnos de la filosofía, pensadores, corrientes, escuelas, historia del pensamiento, etc., es lo que más persistentemente puede sumirnos en el engaño de que estamos pensando. Filosofamos sin cesar, pero no pensamos. Lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos. El que todavía no pensamos no es debido a que el hombre no se dirige en grado suficiente a lo que exige ser pensado, sino a que eso mismo que ha de ser pensado por su parte le está volviendo las espaldas al hombre, y eso ya desde hace largo tiempo. Lo que propiamente debe ser pensado se mantiene desde siempre en esta situación de volvernos las espaldas. El hombre no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. La ciencia, por su parte, no piensa ni puede pensar, y esto es por su bien y favorece la seguridad de su marcha prefijada. El abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable. Solamente podemos aprender a pensar si olvidamos a fondo lo que hasta ahora conocíamos por esencia del pensar. Lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre, se le sustrae. Lo que se sustrae deniega su advenimiento. Esta sustracción es acontecimiento. Es más, lo que se le sustrae puede tocar al hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca y se refiere a él, y que le toca de una manera enigmática, escapándosele, sustrayéndosele. Podría suceder que el acontecimiento del sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente, superando infinitamente la actualidad de todo lo actual. Al entrar dentro de la esfera de atracción del sustraerse, estamos en camino hacia lo que nos atrae sustrayéndosenos. Estando en camino de lo que se nos sustrae, nosotros mismos estamos señalando aquello que sustrae. Y es un señalar esencial porque nos constituye. El hombre señala en su calidad de caminante lo que sustrae, lo que se sustrae. Su esencia consiste en ser uno que señala. Un signo somos, indescifrado. Sin dolor somos y en tierra extraña casi perdemos el habla. La poesía es el arroyo que en ocasiones retrocede hacia el manantial,
hacia el pensar como remembranza. Toda poesía nace de la devoción del recuerdo. ¿No da bastante que pensar el que somos un signo y además indescifrado? Algunas preguntas. ¿Qué es entonces lo gravísimo? ¿Por qué nuestra época es grave? ¿Qué significa? He glosado el texto, son 5 minutos de leo, pero para que habléis vosotros. ¿De acuerdo? Lo he glosado y entonces yo tengo, al final utilicé esta traducción que me gusta más. Me gusta un poco más, quizás porque estoy acostumbrado, pero sin embargo, por ejemplo, los versos de Hölderlin en la otra están como traducidos y no reflejan lo que dice aquí. Yo sé un poquito de alemán, no mucho, y entonces lo que a veces he hecho con los autores alemanes hacía es cotejar, sobre todo qué término está usando, nada más. Entonces este me gusta. Este es una edición del año 72, lo traduce, debe ser un argentino que se llama Haroldo Kahneman, licenciado en filosofía, dice. La que anda en boga ahora dando vueltas es la de Trotta, tiene otra traducción. Pero bueno, lo leo rapidísimo porque es una síntesis que os la puedo mandar, ¿eh? Os la puedo mandar si queréis. Dice, al ámbito de lo que se llama pensar arribamos cuando nosotros mismos pensamos. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar porque hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Solo tendemos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Esto se lo abstraga un poquito, pero bueno. Lo que nos mantiene en nuestra esencia lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. Mantenemos lo que nos mantiene. Hay un poco una idea de pensar en qué, en lo que nos mantiene en la medida en que ha de pensarse. Solamente si tendemos a aquello que es en sí lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar. Y para ser capaces de pensar, se requiere que aprendamos a pensar. Llamamos lo grave a aquello que es de por sí lo que ha de ser pensado. Todo lo grave da que pensar. Lo grave es ya de por sí aquello que ha de ser pensado. Hay alguna repetición, pero que es heideggeriana. ¿Qué es lo gravísimo y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos, a pesar de que el estado del mundo da cada vez más que pensar. En esta tarea el hombre debería comenzar a obrar sin demora, en vez de hablar en conferencias, congresos, todo ese bla bla de la filosofía, ¿no? Y de la ciencia. Pero ¿cómo se puede afirmar que todavía no pensamos y cada vez hay más interés por la filosofía? Sin embargo, el que se dé muestras de interés por la filosofía no atestigua todavía ninguna disposición para pensar. A veces en el ambiente filosófico vas a un congreso de filosofía y no se ha pensado ni un minuto. Por el contrario, el ocuparnos de la filosofía, pensadores, corrientes, escuelas, historia del pensamiento, esas son cosas que he puesto yo, es lo que más persistentemente puede sumirnos en el engaño de que estemos pensando. Filosofamos sin cesar, pero no pensamos. Nos confundimos, ¿eh? Queremos porque estamos hablando de filosofía, porque luego podríamos ver si hemos estado pensando o no. Hoy, yo creo que sí, porque no hemos estado hablando de filosofía, hemos estado haciendo modestamente filosofía, que es distinto. Lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos, lo vuelve a repetir Hayek y lo pongo yo. El que todavía no pensamos no es debido, esto es muy importante, a que el hombre no se dirige en grado suficiente a lo que exige ser pensado. No es culpa nuestra. Sino que eso mismo que ha de ser pensado, por su parte, le está volviendo las espaldas al hombre. Y eso ya desde hace largo tiempo. Lo que propiamente debe ser pensado se mantiene desde siempre en esta situación de volvernos las espaldas. El hombre no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. La ciencia, por su parte, no piensa. Esto es muy importante. Hubo un murmullo, yo he escuchado esta conferencia en alemán que me la puso un profesor mío, y aquí hay un revuelo, casi como ayer en el debate de investidura, ¿no? Dice, había muchos científicos en esa conferencia. La ciencia, por su parte, no piensa ni puede pensar.
dice Heidegger. Y yo he puesto esto por su bien y favorece la seguridad de la marcha, de su marcha prefijada, la de la. Menos mal que no piensa, si no sería un desastre que la piense. El abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable, dice Heidegger. Es porque si de alguna manera estamos caracterizando a qué pensar nos referimos. Solamente podemos aprender a pensar si olvidamos a fondo lo que hasta ahora conocíamos por esencia del pensar. O sea que para pensar, para disponerse a pensar hay que olvidar. Desaprender. Lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre, se le sustrae. Lo que se le sustrae deniega su advenimiento. Algo falta. Sustracción es acontecimiento, subrayo. Esto es acontecimiento. Es más, lo que se le sustrae puede tocar al hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca, y se refiere a él y que le toca de una manera enigmática, esto que se le sustrae. Lo que se nos sustrae nos toca más que lo que lo tenemos, ¿no? Escapándosele, sustrayéndosele. Podría suceder que el acontecimiento de sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente, superando infinitamente a la actualidad de todo lo actual. Sí, la próxima vez me quedo más. Bueno, un placer. Gracias, Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. al entrar dentro de la esfera de atracción del sustraerse, estamos en camino hacia lo que nos atrae sustrayéndosenos. Estando en camino de lo que nos sustrae, nosotros mismos estamos señalando aquello que se sustrae, y es un señalar esencial, porque nos constituye. El hombre señala en su calidad de caminante lo que se sustrae. Su esencia consiste en ser uno que señala. El hombre, nosotros somos alguien que señala. Y aquí viene el poema. Un signo somos. Es más bonita esta traducción. Indescifrado. Sin dolor somos. Y en tierra extraña casi perdimos el habla. De Herder. La poesía es esto me encantó. La poesía es el arroyo que en ocasiones retrocede hacia el manantial, hacia el pensar como remembranza. Toda poesía nace de la devoción del recuerdo. A mí se me pone preguntar. No es bueno, y ahí termina. Entonces terminamos con unas preguntas. ¿No da bastante que pensar el que somos un signo y además indescifrado? Y yo agrego, ¿qué es entonces lo gravísimo? ¿Por qué nuestra época es grave? En definitiva, ¿qué significa pensar? Este es el resumen que he hecho yo, os lo puedo mandar, vosotros habréis hecho el resto. Didácticamente habría tenido que ser al revés. Van los alumnos, los que dicen el trabajo, pero para ganar tiempo. Y yo me callo un poco. Pero esto lo tienes en el Facebook, ¿no? Lo tienes puesto en nuestra página de Facebook, en el grupo. Sí, lo he puesto en la página. Sí, pues lo he puesto, pero no lo he puesto tanto, lo he puesto un poco, ¿sabes? Para que... Sí, ya lo sé, pero lo he puesto un poco. Las cosas yo las pongo más o menos publicitado, porque así hago trabajar un poco más. Es un vasito de agua. Bueno. Pero no es la misma. Yo no entiendo que sea la misma. Yo es que lo he leído 5 o 6 veces y casi me los sé de memoria. No sé qué decir, pero yo no sé si corresponde lo que dice Heidegger ahí con lo que está ocurriendo hoy, cuando dice exactamente que en estos tiempos se está hablando mucho de filosofía. Yo le he querido interpretar que él dice que efectivamente que son unos tiempos estupendos porque todo el mundo habla de filosofía. Lo que está diciendo Heidegger, no, bueno, yo he usado esta traducción y además esto es un resumen mío. No, lo que está diciendo que, ojo, se habla mucho de filosofía, pero no se está pensando. Más se está enmascarando. El discurso filosófico vigente, académico y oficial, enmascara. Y además nos creemos que estamos pensando. Y no da la respuesta. Y cuando dice que en estos tiempos que estamos atravesando, que son muy oportunos, el año 56, que es cuando lo hace, es oportuno. Es muy actual. Me refiero con todos los acontecimientos que se acababan de... Bueno, yo me imagino que en Alemania deberían de estar no muy bien, sí, porque si termina en el 45 el desastre y se tienen que reconstruir, yo creo que estaban reconstruyendo. Entonces pensando hoy concretamente en lo que está ocurriendo, cuando se está negando
que antes me he quedado sin palabras cuando has dicho que no estaban en muchísimas naciones, has nombrado una por una, que no se tiene como asignatura la filosofía. Aquí entonces lo están haciendo bien, entonces quitándolo de las Aquí la escuelas quieren quitar. tenemos que esto es otra tenemos cosa. que vivir sin No, filosofía. esto es otra cosa. ¿Cómo no. nos humanizamos? No, Sí. eso es otra cosa, pero no, lo que yo cuando Bueno. yo cuando dije eso es que no necesariamente, y que para hacer una mala filosofía Por supuesto. mejor a veces cerrar la facultad de filosofía Por supuesto. como si fuera un título como ser ingeniero o arquitecto y hacer como en Estados Unidos o en Alemania, donde tú son más bien unas facultades de letras, donde tú vas eligiendo seminarios y te vas metiendo en cosas, y cuando llega el momento que después de 2 o 3 años le dices a tus profesores que me quiero examinar de este nivel y te examinan, pero tú has ido buscando un poco de matemática, un poco, ¿verdad? En fin, esto es un temazo. Pero porque hay una falacia en esto de la... yo soy partidario en el contexto actual de que se mantenga la filosofía. Pero es un temazo, podría quitarse perfectamente. Sí, perfectamente. Pero habría que hablar de... demasiado, pero se piensa poco. Sería la mejor enseñanza de mis hijos y tal, que se enseña mucho, se filosofía mucho en el instituto, por ejemplo, pero se piensa poco. Al final, que es un poco rememorar el párrafo que dice este hombre. Claro, y luego también depende mucho del profesorado. Luego hay una filosofía muy incómoda y muy prescindible, que es esa famosa ética de cuarto de la ESO, que, digamos, se asimila a la antigua María de ética o religión, pero ahora es una asignatura y nadie se la toma en serio, y se la dan incluso a gente que no son ni de filosofía. Ojo, y ya te digo, yo estudié filosofía de casualidad, porque yo no estudié filosofía en el instituto. No pasa nada. Pero bueno, esa es otra cuestión. En Alemania en esa época, Heidegger ya está en la Selva Negra. Cuando se escribe esto, él son unas conferencias que da, porque Heidegger tuvo un problema, ya sabéis que fue rector, asumió el rectorado en la época del nazismo, y hizo un discurso encendido a favor, al poco tiempo se arrepintió, y se llamó a cuarteles de invierno, y ya siguió. Le pasa un poco como a Ortega, que no tiene nada que ver, pero Ortega ya nunca más ejerció en la universidad, le pasó esto a otros que eran reuniones en fundaciones, en círculos y demás. Pero el interés por la filosofía es creciente y está cada vez más popularizada. Pero ojo, eso no quiere decir que se piense. Porque puede pasar, o la filosofía académica, que yo voluntariamente no doy clases de filosofía, nunca he aceptado dar en la carrera de filosofía. Nunca. Porque me iba a encontrar en la sala de profesores con gente que se cree filósofo. Les doy la carrera de historia, les doy en el acceso porque me aburren enormemente. Aparte que no hay peor gente para hablar de filosofía. Los filósofos no hablan de filosofía, los profesores de filosofía. Bueno, pero bueno, vamos al tema del pensar, ¿no? Me preguntaba una compañera de México con la cual estamos haciendo cosas, porque claro, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo único que yo quiero plantear, aparte de las preguntas. Porque es un poco escurridizo. ¿Qué estamos hablando? ¿De la razón? ¿Estamos hablando del conocimiento? ¿Estamos hablando ¿de qué estamos hablando cuando decimos pensar? ¿Es que hemos desdoblado pensar respecto de razón? ¿Nos vale, por ejemplo, la división que hace Kant entre sensibilidad, entendimiento y razón? ¿O es otra cosa? Porque aquí, desde luego, no podemos definir el pensar por la sencillísima razón que para definir el pensar ya tenemos que pensar. Bueno, eso hay como dos cosas. Primero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos pensar? Y luego poder responder qué es lo grave, qué significa que todavía no pensamos, todo ese tipo de cosas. Y de paso para los compañeros, la primera vez que tocamos un texto filosófico como central, esta vez es un texto que es muy sugerente y tiene su grado de dificultad. Porque normalmente ponemos textos un poco más accesibles. Este texto, Heidegger ya sabéis que es bastante críptico, no es tan fácil como escribe. Por eso he hecho esta pequeña resumen. Aparte, en esta traducción se entiende más que en la otra. Pero bueno, abrimos el juego. Se te ha ido la batería, ¿no? No se ha ido nada.
O a lo mejor. Sí. A mí, por ejemplo, lo que comentabas tú al principio, yo busqué cuando empecé a leer el texto se las trae, ¿sabes? Sí. Yo lo he Lo he hecho. leído 6 veces. El texto Alex. se las trae y claro, tienes que buscar, yo busqué un poco el contexto y también lo pensé, claro, alemán, después esta historia que tiene detrás de si estuvo a favor o no, y después los años y tal, o sea, yo creo que hay una especie de búsqueda de catarsis ahí y demás, ¿no? Que explique un poco lo que sucedió allí y demás. Si tiramos un poco del hilo este, que se ha tirado mucho a lo largo de la narrativa contemporánea y demás, es un hilo que me parece muy interesante para explicar lo que es el holocausto, que sigue habiendo holocaustos, lo que pasa es que este es el estéticamente más bello para retratar y demás, pero bueno, hay otros por ahí sucediendo mientras hablamos y no pasa nada. Si tiras un poco de este hilo y demás, es un poco como un punto de inflexión ahí, ¿no? Como el fin de la modernidad, quizás, ¿no? Como a este pensamiento hiperracional, súper empírico, de repente nos lleva a esto, ¿no? A esta locura. Entonces, cuando él hace la pregunta, que ahora no recuerdo cuál es, que debemos pensar... ¿Qué merece ser pensado? ¿Qué merece ser pensado? Yo me retrotraigo no al producto que es el pensamiento, sino a las estructuras que posibilitan lo que se va a pensar. De que la estructura del pensar de algún modo determina aquello que se va a pensar. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un poco tirando, por eso comentaba antes los prejuicios, porque lo había estado pensando estos días y demás, para pensar diferente hay que poder utilizar herramientas que te permitan pensar diferente, ¿no? La estructura del pensar, ¿no? Un poco eso. Sí, puede ser eso. Ahora me ha quedado ahí, pero básicamente es... Bueno, yo tengo dos puntitos, ¿no? Tengo dos puntos que a lo mejor no se han mencionado en el texto, que me parecen interesantes, y lo agrego, ¿no? de lo que habías leído. Voy leyendo, ¿no? Directamente. Que como explica Heidegger, tomar una dirección es una cuestión de deseo, de querer hacerlo y desde luego de tener la capacidad de poder dirigirse a ella. Esto nos sucede con el pensar. Como racionales debemos ser capaces de pensar con tal de tener el deseo de hacerlo, o apetecernos, que es lo que dice el texto, con tal de apetecernos. Yo creo que eso es ya un punto de partida de decir, bueno, podemos, ¿no? En un primer momento, con lo que suena, podemos hacerlo, podemos dirigirnos a ello, tenemos capacidad para pensar y es tomar una decisión. Vale. Entonces yo creo que cuando preguntabas sobre realmente de qué está hablando, yo empecé a pensar cuando leí el texto que iba a acabar hablando de que bueno, hay que leer a los textos, hay que leer a los filósofos y tal, y que iba a acabar un poco en esa línea, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que lo que estaba hablando Heidegger es de orientarse hacia cosas bastante más profundas. O sea, son cosas muy difíciles, por eso es tan difícil el texto, son difíciles de explicar y de concretar. Y llegué a la conclusión, desde una perspectiva, que seguro que hay muchas, de que lo que realmente está hablando es del anhelo. Del anhelo. El anhelo por las preguntas, que responde a las preguntas esenciales. O sea, un anhelo que lo responde a las preguntas esenciales y que se aborda desde el escenario de la filosofía, ¿vale? Entonces, yo escribí sobre esto del anhelo, escribí esto. Anhelamos lo que nos apetece para nosotros mismos, que era acerca de la esencia. Y con esto buscamos reforzar nuestra esencia con tal de mantenernos en ella. Buscamos el retener o sostener en la memoria de nuestra identidad. Esta esencia intuida, pocas veces mencionada y muchas veces abandonada en el olvido. Dice Heidegger que el recuerdo es como un regalo de nuestra identidad, un retornar hacia lo que fue para reforzar lo que se es. De esta manera saciamos el anhelo o deseo de lo infinito. Con esto ya estoy enlazando, porque ahora estoy leyendo a Levinas, estoy enlazando un poco eso también, sobre la soledad radical, que era como te iba a enlazar antes yo en la conversación, del hombre frente a esa totalidad, de ese infinito, ¿no? Entonces, y por eso podemos considerarlo como aquello que merece ser retenido o ser pensado, precisamente, ¿no? Al tener ese anhelo, el Heidegger lo que está pidiendo de alguna manera es que el hombre dirija su mirada otra vez hacia ese fluir, ese constante fluir de la búsqueda como signo, que luego ya lo va aclarando más en el texto, y pensar sobre esas cuestiones, ¿no? Siendo siempre consciente de que somos un signo por interpretar, que nunca vamos a llegar, como decías al principio, a una verdad
estable y definitiva. Por eso decía Heidegger, de esta manera lo pensado es lo regalado con un recuerdo. Sabes que te va a tocar escribirlo en el blog. Sabes que te toca. Sí, porque así vamos, porque esta vez no hemos hecho, esta vez no hemos levantado, a veces tomamos unas notas, pero esta vez, como es la primera vez que grabo, por cierto, si alguien si alguien por cualquier motivo no quiere aparecer, me dice y yo lo corto, lo edito y saco, pero esta vez yo lo suelo publicar, pero no he dicho nada del otro mundo, a no ser que alguien le haya dicho a alguien que no ha venido aquí, si que se ha ido a otro lado. podemos hablar de política ya. Bueno, pero vamos a escribirlo esto. Bien, está muy bien. Yo creo que apunta, me pasó, vuelvo a dar la palabra, me pasó una noche que cuando estaba dando vueltas a esto, de repente tuve insomnio, por lo que sea, yo tengo mucho insomnio, y encontré una clave, me encantó, me puse muy contento, pero bueno, no la voy a contar ahora porque a lo mejor la escribo, pero es interesante que sigamos andando en esto, simplemente, porque es un texto muy enigmático, pero al mismo tiempo señala y es muy respetuoso. A mí me hace acordar al arte, ¿no? El arte, el artista expone, pero la obra se le independiza y entonces el espectador la recrea, ¿no? Entonces Heidegger, como utiliza un lenguaje que es poético en el fondo, de hecho los otros, los analíticos y todo esto lo acusan de que él no hace filosofía sino poesía. Sin embargo, yo sí creo, pero yo tengo mucho aprecio por los analíticos, porque si hay dos filósofos parecidos y que llegan a lo mismo, es Heidegger y Wittgenstein, para ir más lejos, ¿no? Genial, o sea, a mí Wittgenstein me iba casi a poner un texto sobre, pero voy a colgarlo, es cortito, sobre Wittgenstein, ¿no? Sobre, de esto es lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, y se abre aquí el ámbito de lo místico, ¿no? Eso es el pensar es la apertura a lo místico. Pues mira, a mí esto, el Heidegger me recuerda mucho a la filosofía china. Sobre todo porque hay una frase en que dice de que, bueno, es que con la historia de la ciencia aprendes esas cosas. Es sobre algo te enseñan, ¿no? Algo tienes que aprender. Te dice que pensar es más allá de lo representativo. Y algo así dicen los chinos, que hay que ver mucho más allá de lo que se nos pone delante, de lo que se nos representa. Sí. Y entonces a mí me gustó mucho esa frase, porque a veces pensamos pero no llegamos a ningún sitio. Y justamente lo que no vemos es aquello en lo que no pensamos, pero está ahí. Bueno, has hecho una analogía, que puede ser, como diría mi amigo Enrique Dussel, bueno, el filósofo que recomiendo, que me he reencontrado con él en México después de mucho tiempo, y entonces habla del pensamiento análogo. Bueno, es muy interesante Dussel, es algo impresionante, Tiene ya 81 años, tiene una lucidez, y entonces sí hay una analogía. El problema es que yo en este tema, yo creo que como nosotros no somos chinos, jamás podremos pensar como chinos, porque no hay, si pasa ahí una sirena, si hay ruido de tal, los chinos no pescan, pero efectivamente... ¿Quién has dicho, doctor? Dussel. Enrique Dussel. Voy a poner alguna nota. De hecho, he puesto una pequeña foto, una pequeña nota en el blog. Es un... Tiene 74 libros. Es muy importante. Bueno, bien, todavía, o sea, lo interesante que estamos haciendo lo que hay que hacer, merodear. Claro. Estamos merodeando. ¿Quién quiere seguir merodeando? Vamos a ver, yo en esto yo lo que veo aquí de alguna manera es que lo que se pide en este punto es romper el marco de referencia, el exclusivo de la razón, y trascender en el hombre completo. Y por lo tanto, no encerrarse en un razonamiento estrictamente del rigor filosófico, sino el sentirte humano completo. Tiene que haber la emoción, y por eso yo creo que él juega con la poesía. Que la poesía es realmente lo que te puede llegar a la memoria, a reinterpretar tu vida y traerla al frente. Ese es mi... Sí, eso es muy bonito, cuando dice que la belleza está muy bien. Más, él dice en otro, porque hay una obra que yo recomiendo, también está el tema de las traducciones. A mí me enseñaban cuando estudiaba que lo de las traducciones y las lenguas originales. Entonces, como yo trabajé mucho en filosofía alemana, tenía que estudiar alemán, mientras tanto. Bueno,
Hay en una que se llama Holzwege, que se ha traducido, en la época mía se traducía como sendas perdidas, que era una mala traducción, y ahora que son caminos en el bosque, una cosa así se llama ahora. Son varios opúsculos, ¿no? Y entonces, ahí, no sé, si lo dice en Holzwege, no sé si también lo dice aquí, creo que no. Y donde dice, los poetas intermediarios entre los hombres y los dioses son los únicos que pueden ir tras las huellas de los dioses que han huido. Eso tiene que ver con el pensar. Pero yo distinguiría los hombres, los seres humanos, a la medida que nos aprestemos a pensar, ese ser filósofo en el primer sentido del término, no el filósofo profesional y demás, somos los únicos que podemos ir tras las huellas de los dioses que han huido. O sea, tras las huellas de las pistas. Hay pistas, hay signos de los tiempos. Un signo, el signo, somos un signo y al mismo tiempo descubrimos signos. Entonces, realmente ahí está un poco la cuestión. Es muy interesante porque esto estamos hablando de una época crepuscular también, ¿no? Él habla de la medianoche de la noche del mundo. Lo grave es que estamos en la medianoche de la noche del mundo. Estamos en la máxima oscuridad porque Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Los dioses nos han abandonado y no nos hemos dado cuenta. Obviamente no está hablando de la religión. Tiene que ver con lo de Nietzsche también, ¿no? Tiene que ver con... Es una época, pero que es también la teología protestante de la muerte de Dios, que es muy interesante. Quiere decir que lo sublime, aquello que se nos sustrae, se nos ha sustraído de tal manera, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y tiene que ver eso con el... Tiene que ver eso con el pensar, ¿no? Es poder advertir las huellas de los dioses que han huido. O sea, advertir lo sublime. Tienes razón, Antonio. Yo, por ejemplo, ¿sabes? Cuando se habla de el tema religioso con gente, siempre sale. Siempre sale. El tema de Dios, el tema religioso, yo no lo desecho porque sale siempre. Él lo menciona aquí, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que yo no estoy en contra bueno, que no me gusta lo esotérico, no me gustan todas estas fantasías, pero sin embargo apuesto por la espiritualidad. Cuando digo espiritualidad, en el fondo me voy, por ejemplo, a Santa Teresa, que Santa Teresa reivindica una relación directa con Dios sin pasar por los curas y la interpretación de la Iglesia, y por eso la quieren condenar tantas veces, la persiguen, que es una, digamos, relación directa con lo sublime, con aquello que es inexpresable, con aquello que es inexpresable, sí, aquello que se apunta como signo, pero que es inexpresable, ¿no? Y entonces, que en el fondo esto nos lleva a que lo divino, no estoy hablando de religión, está en nosotros y también está en la naturaleza. Hay una especie de la única postura ahí es la panteísta, de si queremos ser religiosos, porque y ahí viene el respeto a los demás, respeto a la naturaleza, que ahí está lo divino, y el descubrir lo divino en nosotros y en el otro, Levinas, por ejemplo, en el tú, eso es son signos que tienen que ser interpretados. Bueno, y ahí está un poco la cosa, ¿no? Y por eso dice, un signo somos indescifrados, y en tierras extrañas casi perdimos el habla, porque no podemos hablar, porque es lo inexpresable. Es aquello que ni los musulmanes ni los judíos cristianos iniciales podían expresar, que era Yahvé o lo que sea. Por eso, luego el cristianismo, bueno, el cristianismo es pagano totalmente, y ahí se enmascara completamente, ¿no? Se enmascara todo, porque hace una religión pagana de ídolos y de politeísta terrible, porque a ver, San Genaro y eso son dioses. Viene un marciano y es como le explica que estos no son dioses, sino que son santos y que hay arcángeles. No, son divinidades, no hay religión que tenga más divinidad y sea más idólatra que la cristiano-católica. Bueno, lo que pasa es que como no podían explicar lo inexplicable, recurrían a estas formas intermedias, ¿no? No, bueno, no, porque esto en realidad lo heredan, calcan el panteón griego, calcan lo griego. Bueno, seguimos entonces en la cuestión esta del pensar, ¿no? A mí me gusta pero mucho me gusta una eso, frase. es un pensar total, sí es verdad, porque no olvidemos que Heidegger, de alguna manera, bueno, es un representante del existencialismo, se ha producido también aquella cuestión husserliana de la epogé, un dejar de lado y quedarse en lo que verdaderamente, no buscar ni el origen, ni la causa, ni el efecto, describir lo que se nos presenta.
y lo que está ahí y empezar a construir a partir de esta perplejidad del pensar. Fijaos que la sustantivación del infinitivo pensar, que no hay que confundir con pensamiento. ¿Por qué? Porque pensamientos son contenidos de conciencia, ¿no? Nosotros pensamos, elucubramos, pensamos la musaraña, siempre estamos pensando, soñamos y demás. No es el pensamiento, tampoco es la razón lógica, la de la ciencia, porque la ciencia no piensa. Pero está bien que no piense. Imagínate como arquitecto tú, que tienes que aplicar un criterio científico y que te dediques a elucubrar. No, señor, tú tienes que construir algo. Acabamos así, ¿eh? Las casas no se caen porque tienen miedo a caerse, no para que las hagamos también. Yo tengo un hijo mío que es ingeniero de caminos y que además, imagínate, ¿no? Que hacen estas grandes obras de ingeniería civil. Y bueno, la estructura, bueno, ahí mejor que no se piense, o un avión, el avión tiene que ser un aparato seguro, bueno. Yo creo que supera, cuando habla de la ciencia, es que el tipo de hipótesis falsables es demasiado pobre, o sea, el pensar de una forma razonada, pensar con tipo, en plan, eso, hipótesis falsables que tú puedas, es demasiado, como subiendo Antonio, hay que buscar otros puntos que a lo mejor efectivamente se escapan de la razón lógica y lineal. Entonces, claro, que ahí está la gracia, que si lo sustrae. Él dice, mientras creamos que la lógica, que es la lógica la que nos instruye sobre el pensamiento, seremos incapaces de pensar. Ahí lo dice. ¿Qué dice? Que mientras creamos que es la lógica la que nos instruye sobre el pensamiento, seremos incapaces de pensar. Claro, exactamente. Por otra parte, por el bien de la lógica también. No, si no, no avanzaría. Por el bien de la lógica, ¿entiendes? Lógica es una cosa. Bueno, la lógica que tenemos, hay muchas lógicas posibles, como sabéis. De hecho, o empezamos a ya pensar en las otras lógicas que están esperando su turno, o no podremos resolver algunas cuestiones científicas fundamentales. Sí, yo pienso que cuando él, yo he escrito aquí unas historias, pero lo voy soltando así, pero yo creo que cuando él habla de la incapacidad de la ciencia para pensar, que puede repetir un poco ahí como al choque este enorme, cuando las ciencias de hecho tuvieron que liberarse un poco de la especulación filosófica, la modernidad y demás, yo creo que había llegado hasta la modernidad, ¿no? Toda la Edad Media y demás. Cuando él nos remite a la incapacidad de pensar de la ciencia, volviendo, pues si querés ser recurrente y demás, al final lo que vemos es que este hombre ha vivido un momento que pues, es el momento más terrible y racional de todos, racional, no irracional, que es el tema este del holocausto y tal, ¿no? Entonces cuando él dice que no se puede, que las ciencias no pueden pensar, es que una ciencia que nos dice, yo tenía puesto un ejemplo por aquí, que tenemos que ir más allá de digamos, esta lógica que nos dice que 2 más 2 son 4, luego, por lo tanto, 1 más 1, que son 2, 4 pesan más que 2, ¿no? O sea, es este utilitarismo vago y muy terrible con el que utilizamos muchas veces procesos diarios y demás, pero que si esto al final permeabiliza el resto de los contenidos, de los debates y los diálogos y más, te encuentras con el horror, ¿no? Con esta historia. Entonces, yo pienso que es la incapacidad de pensar de la ciencia, es esa forma lógica, utilitarista de pensar que posiblemente, o sea, por ejemplo, volviendo al tema del holocausto y demás, fue llevado a cabo porque fue llevado a cabo de manera muy racional, o sea, siendo todo muy preciso. Un loco no hubiese hecho eso, ¿no? Entonces es como un poco diciendo, madre mía, o sea, ¿dónde nos ha traído esta superracionalidad, ¿no? De medios, de fines, ¿no? También, eso tiene que ver con el contexto, pero hay una parte positiva en el decir que la ciencia no piensa, porque no es su cometido. Es lo de Wittgenstein. Vamos a ver, lo que la ciencia hace es lo que Wittgenstein puede encerrar en el Tractatus, que es todo un mundo, una lógica, el atomismo lógico, Wittgenstein, Russell. Esto es la ciencia. A partir de ahí se abre el ámbito de lo místico, se abre el ámbito de aquello que hay que pensar. O sea, ahí está, yo creo que Wittgenstein da la solución en ese sentido. Y la ciencia, menos mal que tiene sus límites. Si uno estudia Descartes, se te da cuenta que es una filosofía pequeñita, pero segura. La ciencia va a lo seguro. Observa y experimenta. La ciencia no puede formular enunciados que no sean seguros. Que no sean ciertos. Entonces, y eso no quiere decir que sea en absoluto, porque la ciencia no tiene una vocación metafísica. Entonces es complicado, porque vale, tú tienes dos ámbitos que dice, o sea, dos ámbitos que están dentro de un ámbito, ¿no? O sea, como dos círculos ahí dentro de una esfera más grande.
Por un lado tienes el ámbito de la ciencia que no puede pensar y por otro lado tienes, imagino, del ámbito que tiene que pensar acerca de lo que no piensa la ciencia. Pero ¿cómo? O no tiene por qué. O no, pero bueno, para mi ejemplo y demás, tiene que pensar lo que no permite pensar la ciencia. El problema está en cómo haces que lo que sea permeable de un ámbito a otro no defina de manera muy grave. Por ejemplo, la historia esta de las lógicas utilitaristas que nosotros trabajamos con ellas y las llevamos a nuestras relaciones con otros seres humanos o con otras personas, o a lo mejor en el ámbito médico y demás, ciertos preceptos religiosos, ciertos preceptos morales que no tienen ninguna base científica más allá de tus propias exigencias, pero que a la hora después de ejercer una función en tu profesión, en el ámbito médico, no te permiten ejercerla. O sea, ¿cómo gestionas estos choques o estos pequeños traumatismos que va a haber? Pero precisamente eso lo que garantiza es que la ciencia no debe pensar. Ni siquiera pensar y ni siquiera salirse de su ámbito. La ciencia, la medicina, está clarísimo. Vamos, yo soy un partidario de la medicina científica, la que le llaman la medicina tradicional, o precisamente hay otras alternativas que para mí no conducen a nada. Son gravísimas. Tengo una cosa que no sé si la colgué, el que dio mucho juego sobre el New Age, no sé si lo colgué en el foro, y si no lo he colgado. Bueno, pues lo voy a, está por ahí, está metido, pero lo voy a sacar a la luz, porque también ahí la zona de documentos está un poco extraña. Y yo realmente creo que no podemos mezclar la superchería con la ciencia. Y luego, porque luego la ciencia no es todo, el científico o la persona que se ha dedicado a cuestiones técnicas, como puede ser, por ejemplo, Antonio, sabe muy bien cuando él es un arquitecto y cuando está actuando en eso, pero cuando es un navegante ya tiene otra mentalidad, cuando se apunta a un curso de filosofía tiene otra, y somos, yo mi hijo es ingeniero de camino y no es un cuadriculado, es todo, Facundo es todo un filósofo, es todo una persona muy polifacética, pero cuando es ingeniero ahora está construyendo una cosa en Ibiza, está en Argelia el pobre, construyendo un puerto, y sabe que ese puerto tiene que funcionar, que no puede, otra cosa que luego saque fotos del atardecer y cosas de estas. Pero hay puntos de conflicto, por ejemplo. El arte. No, algo más sencillo y más científico, la salud pública. La salud pública se rige por temas científicos, o sea, por un ¿La qué, perdón? La salud pública. Sí. Criterios científicos, racionales, pero ahí empieza a entrar ya que si tú te llevas además que por salud pública con, digamos, contenidos puros y duros, la ciencia como elemento que rige, entras en conflicto lo que dice él, con la sociedad. ¿Cómo eso lo metes con una salud pública que de repente empieza a ser, es decir, tú por tener una capacidad de riesgo, de tener, yo qué sé, eres ya un presunto enfermo, por ejemplo, por tener un factor de riesgo. Ahí tiene que haber otro elemento que no es científico, sino que tiene que surgir, no sé si lo que nos sustrae, pero si no menos del ser humano, de que lo matice. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con que la ciencia tiene que ser un instrumento, pero que lo estamos convirtiendo, lamentablemente, porque creemos que es un Dios, en un elemento demasiado prioritario. Ahí debería estar a lo mejor el efecto moderador de la otra parte del pensamiento que aquí nos incluye, pero que es una cosa tan científica como la salud pública. Es una cosa muy estricta. Sí, ahí hacíamos un poco la comparación, ¿verdad? Ciencia, pensar. Pero en el tema de la salud pública ya es otra cuestión, porque entra dentro de unos contextos económicos, políticos y demás. Bueno, es terrible, porque no es científico eso. Eso es totalmente, claro, cuando de repente, imagínate una persona mayor, ciertos esfuerzos, la ciencia, la medicina no lo va a hacer. La medicina, tema de trasplante, temas de operaciones complicadísimas que he tenido que... Tengo personas cercanas, te lo hacen porque es una persona saludable, tiene 50 años, va a soportar esto, me pasa eso a mí y lo que tengo que hacer me dan rápidamente, yo te diría matarible prácticamente, porque no ocupes camas y porque... Pero te pasa a ti y nos pasa a todos. Te pasa a ti y nos pasa a todos. Sí, pero te pasa más a los que... Pero yo ahora mismo yo creo que no tengo de vista, estoy saludable, pero yo me he ido a contratar un seguro médico y me han dicho que no.
Ah, no, claro, bueno, porque tú que quieres... me vaya. No, porque los antecedentes que tú tienes, tu historia, ahí eso no te van a atender. Y yo podría pagar un seguro médico, si estuviera dispuesto a pagar un par de miles mensuales, me cogen, si no, menos mal que tenemos el Mufase, vamos, aquel... Es que los seguros médicos te quieren vivo y sin enfermedad. Un pequeño alto, entonces ¿cómo quedamos al final? ¿Vamos a ir a aquello? Bueno, continuamos después por un ratito, ¿aquí alguien quiere decir algo? Este es un tema que incluso vamos a escribir, ¿eh? Vamos a escribir sobre el texto este es muy bonito. A mí me ha parecido muy difícil. A mí también, ¿eh? El texto. Sí, pero lo interesante no he tenido mucho tiempo tampoco. Es difícil, pero lo interesante es que te suscite algo, que te piques un poco en algo que no es esto decir, explico, qué sé yo, las causas de la sustancia en Aristóteles, por decirlo de una forma. Yo lo llevo un poco a mi terreno y la pregunta se atrae. Yo he cogido las definiciones de la palabra española y he sacado la que más me gusta. Es decir, ¿De qué palabra? De pensar. Por eso estará ahí. Porque tú quieres saber qué es pensar, que todavía no has llegado. Es que decimos qué significa pensar, pero significar es lo mismo que ser. Hay 7 definiciones. Y a mí la que me gusta es tener la intención de hacer algo. Piensas para hacer algo. Bonito. Si no, ¿de qué nos sirve pensar? A mí lo que me gusta del texto, lo que más me gustó... Pero tienes más que decir. No, es ¿de qué nos sirve pensar si no actuamos? Porque me gusta llevarlo, los temas filosóficos, a la gente corriente, a nosotros mismos, ¿no? Hay mucho que pensar, sobre todo con lo que está pasando en nuestro país, con todo lo que es más alguna valenciana, evidentemente, y que no seamos capaces de pensar y decir, esta gente de aquí nos sobra. ¿Por qué no somos capaces de pensar eso? Y hay una frase que ha dicho Eduardo en su introducción, y es, nos direccionan el pensamiento. ¿Y qué? Nos direccionan el pensamiento. Por supuesto. Pero entonces no estamos pensando. Yo creo que no. Intentan. En este caso somos autómatas. Pero para eso precisamente está el pensar. Porque si piensas realmente puedes atacar lo que nos están intentando lavar el cerebro. Para mí eso es pensar. Realmente decir, bueno, tener la autonomía de poder pensar como yo estimo. Que no digo ni bien ni mal, pero que tenga el poder de opinar. Es que para mí el pensar es opinar. Lo que no puedes es dejarte llevar por lo que hace media docena de meses me contaba mi dueña cuando vino de comprar. Y dice, ¿sabes que me he encontrado con una señora que estaba ahí comprando, que no la conocía de nada, pero que, bueno, pues estaba esperando el pescado, donde fuere, en el puesto, y que, bueno, pues, oye, y fulana, mengana, no sé qué, tal. Oye, ¿tú vas a votar? Antes de la votar. Sí, claro. Oye, ya sabes, pues claro, como está tan complicado. Sí, pero ya sabes con quién a votar. Dice, sí, claro, esto lo tengo clarísimo. Dice, bueno, ¿y eso pues cómo lo has pensado? Dice, no lo he pensado. Yo voy a votar lo que me ha dicho mi confesor. Esto es verídico, ¿eh? No, sí me lo creo. Esto es verídico. Entonces, claro, dices, pero bueno, pero por favor, ¿qué es esto? Si no, por enlazar lo que estaba diciendo, comentaba antes y lo que estaba diciendo anteriormente. O sea, Heidegger lo que está proponiendo es una superación del pensar antiguo, por eso dice el desaprender. Porque el pensar antiguo se basaba en el representar o en el simplificar. O sea, Heidegger lo que está haciendo ahí es presentar ya la ontología. O sea, va a presentar su filosofía del ser. Así de claro. O sea, el ser y el ente, cuidado, no son los mismos. Sí, porque él dice que hablamos o pensamos de lo que se nos viene dado, de lo que se nos representa, de lo que viene representado. Entonces, es lo que nos exhorta es a ir más allá de la representación misma, de eso que no vemos a primera vista. Entonces, y yo a mí lo que me gustó del texto, lo que a mí me gustó, pues, a ver, un poco complicado, dice que lo más profundo ha pensado ama lo más vivo. Y habla de la belleza y de la juventud, y que los sabios se inclinan ante lo bello, que es la verdad. Creo que ese texto, para mí lo dice casi todo. Ama lo más vivo. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Es que al final lo que decía en el texto, ¿no? Yo creo que la filosofía surge de la vida misma. O sea, no surge de una soledad trascendente, de solo saber. O sea,
Precisamente, yo creo que la filosofía ama la vida por eso, porque sale de ella. Por eso dice la sabiduría que ama lo digo. Yo lo que me preguntaba por qué considera que solo se piensa o se piensa en lo que merece ser pensado. En algo que él considere que no merece ser pensado, no es pensado. Pero después lo pregunta, ¿qué merece ser pensado? Eso, cada uno se hace una propia respuesta, sí. Sí, porque él no te la da. Claro, no, ya, que por eso que Pues, otras lecciones más adelante, más posteriormente, insiste que solemos pensar en lo negativo, mientras que luego mete el matiz de pensar en lo gozoso, me parece, lo que explica. Siempre estamos pensando más pensamos más cuando tenemos dificultades y tal, cuando realmente luego debería ser otro matiz que dice interesante, no solamente lo feliz, que también hay cosas, sino más bien pensar en las cosas que nos promueven lo vital, más o menos, lo positivo, no digo lo positivo tampoco, lo divertido, el juego, por decirlo así. Eso va a decir la respuesta posiblemente. Lo que pasa es que él pregunta, pero sí afirma. Yo creo que él cuando dice que no pensamos, o sea, ya nos juzga. Y dice, no pensamos todavía lo que más merece pensarse. O sea, él tiene un concepto de qué es lo que más merece pensarse y solo cuando estás ahí piensas. Lo que pasa es que lo que más merece pensarse es precisamente que todavía no pensamos. Porque suena peyorativo, que una actividad que es natural, innata en el hombre. Claro que cualquiera que no la has pensado, digo, igual que somos seres sociales. Lo que te está diciendo Heidegger es eso, tú no sabes pensar, aunque lo llevas haciendo toda la vida. Y eso, hombre, es heavy, no se puede decir de esa manera, ¿no? No se puede insultar de esa manera, ¿verdad? Tan fina. Pero bueno, Heidegger es muy de pensamiento, eso precisamente acción. Esto es genial porque, por supuesto que no lo vamos a terminar. Sí, te dejo. No lo vamos a terminar porque estamos apenas merodeando. Igual durante la comida estamos apenas merodeando. A mí me gusta y además me da una cierta... Esto es un revulsivo, terrible. Sí. Yo voy a decir un par de cosas que yo creo que en su momento, que yo las encuentro ahí en Heidegger. Pero grábate. No. Grábate bien. Yo iba simplemente a trasladar eso a una experiencia personal. Cuando yo estudié la carrera aquí en Madrid, pues luego cuando hice el doctorado, en el doctorado sí empecé a sentir que pensar. O sea, que de lo que tenía que estudiar y leer y lo que sea, que bueno, que no tiene nada tan filosófico como eso, simplemente es una experiencia en la que tú estudias pero no piensas, o tú haces cosas, razonas pero no piensas. Y cuando ya supone un esfuerzo para ti, en lo que ha dicho Alejandro, en la estructura del pensar, es cuando ya ves la diferencia. Y ya más, cuando luego estudié en Inglaterra, ya me di cuenta que allí en la universidad sí te enseñan a pensar. Bueno, qué suerte. Ahí, pero yo creo que sí, puede ser en Inglaterra. Es que te enseñan a pensar, dice en Inglaterra. Sí, la universidad allí no es esto y chaca. No, allí es como una especie de doctorado supremo, pero en básico, desde 18 años. Por eso es, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué la razonas? Es decir, o por qué... Bueno, que no me gustan mucho los más o menos lo que hacía desde el principio Sócrates no te daba la respuesta, te sacaba la respuesta a base de preguntas. Yo hace un par de años estuve en unas charlas que fui con Ana Fernández, que dijiste. Ah, sí, con Ana. Y fue impresionante porque la verdad que era algo muy, muy grotesco desde el punto de vista que el hombre desde el primer momento, yo y yo creo que el resto del auditorio nos sentíamos atacados porque era como muy... Y al final de esto, alguien hizo una pregunta y dije, ya está. Lo que está es hacernos ver realmente por qué Sócrates en su momento fue tan atacado y realmente es que era lo que él estaba haciendo. Pero hasta el punto de que una chica incluso llegó a ponerse a llorar de lo agresivo que era en las preguntas. No, es que yo no te he dicho esto. Yo te he preguntado esto y fue tan... Y al final dije, la madre que lo parió. Yo estuve varias veces a punto de levantarme y decir, me voy de aquí, no le aguanto más. En esa charla que estuviste. Fue la verdad, pero cuando salí dije, madre mía, me ha costado darme cuenta, pero cuando al final te das cuenta digo, claro, es que lo que realmente estaba intentando vernos el método para hacernos sentir por qué en su momento... ¿Eso dónde era, Arantxa? ¿Eso dónde era? ¿Tú, Arantxa, Rocío? Pues es que ahora mismo no es exactamente dirección, era un local, tampoco era un sitio destinado para eso, no.
no era un sitio destinado para eso, realmente era un local que lo tenían y entonces lo iban, era como una asociación que lo iban alquilando de alguna manera, pero la verdad es que estuvo muy bien, pero hubo gente hay reuniones de estas que son psicodramas. Hubo gente que se levantó y yo estuve a punto varias veces porque no tuve fuerza de irme. Pero por eso le quiero cambiar el nombre, porque son psicodramas. Totalmente, pero fue impresionante la reacción y lo que nos quería hacer ver era eso, que no nos iba a dar la respuesta que él quería, que con nuestros mismos pensamientos pudiésemos contestar, pero no lo que nos apeteciese o la explicación que no, era lo que él nos estaba preguntando. Sí. Ya te digo, esta chica que le hizo tanta... No, es que yo no te he dicho eso, te he dicho esto. Y volvía, que no, que al final terminó la criada, porque me refiero a criada porque a lo mejor yo llevaba 10 años y la veía muy joven, pero la chica terminó llorando. Claro, usan técnicas. No, es que es una cosa, son comentarios al margen. Usan técnicas como si te van a vender una Thermomix, algo por el estilo, que solo se puede comprar en reuniones de señoras que han usado Thermomix. Sí, no, bueno. Cosa, en cuanto al texto, yo que ya estoy semi-acostumbrada a leer este tipo de cosas, yo creo que lo mejor es ir dividiéndolo, porque dice Carla que a ella le parece muy difícil, ir buscando, hay frases claves y párrafos claves en el texto que te explica casi todo, o te lo dice todo, pero bueno, por ejemplo, hay algo que a mí también me llamó mucho la atención. Yo lo que fui marcando fueron las cosas que para mí me lo resumen todo. Y dice, somos propensos a tomar la afección de lo real por la realidad de lo que existe en nuestro mundo. O sea, cuando él habla del objeto del pensamiento, que se aloja del hombre al sustraerse, yo creo que entendiendo esa parte podemos comprender todo lo demás. Pero tela, pues yo no me detuve en él, yo lo copié, lo leí, lo estoy leyendo, pero todavía no me he decidido a hacer un esquema más amplio al respecto. Pero un escrito tuyo. No tengo tiempo. Ella es la que hace al final siempre el escrito de la conclusión de la reunión, ¿no? Hoy no hemos levantado acta. Cuando dice Rocío esa experiencia que nos ha contado, me venía inmediatamente y digo, pues entonces es que estuviste en alguna lección o alguna charla de Lidia Falcón. Una secta. No, ya lo sabes, porque, bueno, ya sabes lo directa y lo que va, La oyes y le dices, bueno, a ver, tú dime, pero con ese el comentario del genio, que se lo dice Alberto, de lo de Lidia Falcón, que me parece a mí fuera de... Perdona, solo una cuestión, y es que se me va a quedar y no me gustaría planteártela, y plantearla, por supuesto, pero quiero decir, ¿cómo dice que la ciencia no piensa? A ver, me intento explicar un poquito, porque, bueno, si la ciencia no piensa, ¿cómo avanza? No, pero ven, aquí hay un problema. Necesitaríamos horas. Aquí está habiendo un problema. Vale. No voy a hacer llorar a nadie, pero está habiendo un problema. Nos estamos liando, pero de eso se trata precisamente. Nos estamos liando con una cuestión semántica. Porque claro, el problema es que tú y mucha de la gente que ha hablado aquí está utilizando una acepción del término pensar, lo está asimilando a algo que ya conoce. Entonces, claro, si pensar como actividad de nuestro cerebro, claro que la ciencia piensa. Pero el problema es que aquí estamos hablando de otra manera, se está hablando metafóricamente. Está hablando metafóricamente. A mí me gusta y no me... A ver, yo llevo bastante... Me he mezclado con este tipo de cosas bastantes veces. Aquí estamos hablando de otra cosa. Yo entiendo vuestro esfuerzo encomiable por buscar desde mira, la de Juan Antonio, que fue cortita, apunta a algo. Yo, por ejemplo, a veces digo en clase, yo a veces digo en clase, pensamos cuando no tenemos más remedio. Se piensa cuando no tenemos más remedio, menos mal. Porque para pensar tenemos que tener un problema que resolver. Entonces, pensamos cuando no tenemos más remedio. Eso es la ciencia no, ese pensar que es razonar, que es aplicar unos procedimientos y tal, por supuesto. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un pensar que son buscar. La ciencia no te va a resolver las cuestiones fundamentales que no son cuestiones, además, por favor, ni teóricas
no son teóricas, no son tampoco generalizables, son aquellas cuestiones en las cuales que nos hace filósofos, porque realmente son cuando nosotros nos interrogamos acerca de las cuestiones últimas, pero no es un interrogarse intelectual o abstracto. Yo lo digo, voy a mandar los textos, los tengo muy sencillamente escritos, no que sean ninguna maravilla. Nosotros solo pensamos en las situaciones límite, solamente. Lo demás es otro tipo. Este pensar al que se refiere Heidegger es metafórico, porque ¿qué es pensar en las situaciones límite? Bueno, ¿qué es la pregunta fundamental de nuestro pensar? Es la pregunta por el sentido. ¿De qué? De nuestra existencia, básicamente. ¿Cuándo surge eso? Muy pocas veces, menos mal. Surge cuando hay una situación que te aprieta y de repente dice, esto surge de una manera la respuesta antes que la pregunta. Esto no tiene sentido. Se te muere una persona, un ser querido en una situación imprevista y que no es lógica. La muerte de un niño o de una persona joven que lo atropella un coche. Y dices, ¿qué sentido tiene todo esto? Tienes una ruptura amorosa y te hundes y parece que todo es negro y que nada vale la pena y hay gente que se quiere hasta suicidar. Se pierde el sentido. Te enamoras, lo contrario. Independientemente de lo que sea enamorarse, de repente todo se carga de sentido. Coronas la cima de un monte, de un cerro, de una montaña para la cual te has estado preparando. Ganas una oposición, cualquier cosa, una meta que te has trazado. De repente todo se ilumina y todo tiene sentido. Estamos refiriéndonos a esto. Ahí aplicamos, es digamos como un último recurso de estos primates que somos, que se pone en marcha solo cuando se nos juega en el fondo la vida o la supervivencia. Estamos refiriéndonos a este tipo de pensar. Es un pensar que es buscar, como digo yo en un poema, lo que nunca se ha de encontrar. Porque realmente somos esencialmente buscadores de sentido. Estamos no condenados, estamos abocados a la búsqueda del sentido irremediablemente. Un sentido que además no existe, que no está en ninguna parte, pero sin embargo cuando echamos la vista atrás nos damos cuenta que el sentido de nuestra vida ha sido ser buscadores de sentido, porque vemos el camino que hemos construido, como lo de Machado. Machado, ese poema, somos los caminantes. ¿Hacia dónde? Hacia ninguna parte. Pero el sentido inevitable de nuestra vida es ser buscadores de sentido. Ese es el pensar al que apunta Heidegger. Pero para pensar en eso no es un elucubrar, no es un razonar, no es un reflexionar. Solo es cuestionar. Es llegar a algo más que una pregunta. Claro, porque en ese buscar te cuestionas. Llegar a una situación límite. No es que llegar, es que parte de la situación. Se parte. Si no se parte de situaciones límites, es una comadura de coco. Es un deporte. No tiene nada que ver. No. Nosotros pensamos cuando no tenemos más remedio. Ojo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Yo necesito tener una situación límite para preguntar. Pero eso puede ser. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Puede ser una elucubración teórica. Pero el problema es cuando la vida te pone a prueba y tú tienes que buscar una salida, que es pensar y actuar, ¿no? Eso es un pensar y a eso se está refiriendo. Y no otra cosa, creo yo, Y si no se refiere a eso me da igual, porque así lo asumo yo, quiero decir, porque a mí así me sirve. Y realmente nosotros pensamos cuando no tenemos más remedio, cuando de repente todo se nos viene abajo, o al contrario, nos sentimos fenomenal porque las cosas se nos van dando. Porque estamos construyendo nuestra vida, pero no es un pensar teórico, no es la imagen del pensador de Rodin que se pone a pensar, no, es un pensar muy escaso, en muy pocos momentos, y que no es un pensar meramente intelectual, puede incluir lo que decía Antonio, es un pensar con la totalidad de la persona que somos, de nuestra situación, de nuestra encrucijada, de nuestros sentimientos, de nuestras valoraciones, no es un pensar que se pueda traducir en conceptos o en definiciones, sino más bien en sensaciones, acciones. Bueno, él alude a la memoria, él ayuda a la memoria. La remembranza es interesante porque por eso sería otro punto, pero un punto muy interesante, porque en ese pensar que nos surge es como si nuestro ser hombre, que somos producto de la naturaleza, emergiera de la manera más potente y de alguna manera somos representantes de la especie humana en ese momento estamos de alguna manera construyendo, ¿no? La remembranza no es solo remembranza
y no hablo de otras vidas porque no creo en ellas, pero es tomar conciencia de nuestra propia naturaleza humana. La Pero esencia. es verdad que uno rescata de su recuerdo, de su memoria, de lo que ha sido, de cómo se ha construido, lo rescata de sí mismo. Cada vez tiene un Por eso que la ciencia no piensa, pero no pasa nada. No es mejor esto que la ciencia, porque la ciencia no nos va a resolver esto. No. Sí, Por eso mi pregunta quizás es un poco absurda, perdón, pero quiero decir en el sentido de que, claro, dices, bueno, entonces yo lo que llevo a la conclusión de lo que acabas de exponer es que cuando estamos haciendo, cuando hace la pregunta Heidegger de qué significa pensar, no tiene nada que ver con todos los pensamientos que estamos teniendo todos los seres humanos todos los días. O sea, eso de que dices, es que estoy pensando en dónde voy a ir al cine. Por eso o sea, estamos eso hablando, no es pensar. no, estamos hablando, estoy pensando que voy a pedir, qué plato voy a pedir ahora. Por eso he dicho al principio que el pensamiento, contenidos de conciencia, no nos estamos refiriendo a eso. Aquí hay una cuestión semántica. Correcto. Y además quiere decir esto, ¿por qué hay que desaprender? Porque nos podemos creer, por ejemplo, que porque estudiamos filosofía y podemos explicar a Platón y a Aristóteles, no sé, estamos pensando. Y podemos estar haciendo un trabajo muchísimo más mecánico que hace un mecánico de coches o un ingeniero de no sé qué cuando plantea cómo va a construir, cómo va a construir algo, ¿no? Mucho más mecánico. Y eso, sin embargo, desvirtúa la propia filosofía. Porque el ser filósofo es algo que tiene que ver con el pensar, que lo constituye como tal. Y no tienes que haber estudiado para eso. Hombre, si has estudiado, mejor. Te ayuda. Pero es ese pensar fundamental, es un pensar radical, que es un poco ser consciente, hacer patente tu propia carencia, tu propia finitud y tu propio estar perdidos. Porque estamos perdidos y estamos más, yo diría, condenados a estar perdidos. Lo cual no pasa nada. Por otra parte, esto no hay ningún problema. Es como lo de la soledad. Sí. Entonces, en ese sentido, y es muy difícil, mira, tengo gente en México en este momento que están, me han planteado, están liadísimos con esto, y buscan sobre todo gente que trabaja en temas de pensamiento crítico, de lógica. Tengo una amiga, una colega, es un investigador, está haciendo un trabajo sobre pensamiento mágico animista y pensamiento lógico racional. Y yo le he lanzado esto. Y claro, está intentando meterlo en eso. Yo creo que no se lo puede meter en nada de eso. No se lo puede meter. Ese es el problema, que es como un empezar a plantearlo de otra manera. Pero no es porque Heidegger sea un profeta que no esté revelando nada. Heidegger está haciendo ocasión de que nosotros quizás nos planteemos un poco aquello de lo que no se puede hablar. Y nos situemos ante lo que no se puede hablar, lo que no puede entrar en la estructura del tratado de Wittgenstein, lo que no contempla la lógica, ni la estadística, ni el método, ni nada. Y es enfrentarnos un poco a nuestra propia condición de seres perdidos. Estamos perdidísimos. Pero la única manera de no estar tan perdidos es seguir buscando. Mira, este amigo Dussel, que lo encontré ahora en México, él nos decía, porque yo no fui profesor suyo, pero no fui alumno, pero podría haberlo sido. Y él decía siempre, el ser humano tiene la seguridad de la lanzada, decía. Es de mi ciudad, además de Mendoza, del avión. Él le llamaba la lanzada, cuando el avión está lanzado. La seguridad del avión es que siga lanzado, cuando se pare se estrella. Y nosotros, nuestra vida, la única seguridad es seguir en movimiento. No tenemos otra, porque si nos paramos, se acabó. Por eso tenemos que seguir, porque es lo único que conocemos, porque además nos permite. Pero ese es el pensar, y ser consciente, y ojo, que no es fácil. Esto es tan, ¿sabes por qué? Porque es indefinible. Es como si yo intento explicar en qué consiste el principio de identidad. El principio de identidad es un principio lógico que o lo ves o no lo ves, y lo ves, ¿no? Lo terminas viendo, pero es donde descansan todos los demás principios. Que tú eres idéntico a sí mismo, o que este vaso es idéntico a sí mismo, o que A es igual a A, no se puede explicar, porque es el punto de partida. Y entonces aquí pasa lo mismo. Erich Fromm dice, a amar se aprende amando, otro. Estamos en la época, es que amar se aprende amando, no podemos definir. A pensar se aprende pensando. Y para aprender a pensar hay que caer en la cuenta, Sócrates, de que no pensamos.
O sea, ponte a andar y andarás. Eso, Solo no te quedas había una pensando parte del cuando texto que decía, no digas Pero- que quieres nadar, sino lánzate o algo así. Claro, tírate al agua y nada, o si no te ahogas. Algo de eso, creo que el texto... Sí, pero Algo, entonces... el texto había algo, pero no me acuerdo. Solo aprendes a nadar. Describe un poco la Lanzándote, perplejidad, decían, la solo perplejidad del ser humano, lanzándote. por supuesto en los contextos que estos chicos más jóvenes y que leen muchas cosas, sí, porque estos chicos jóvenes, que yo les llamo, leen muchas cosas muy actuales. Los jovencetes. No, y tú también. Es que es una... No, porque de repente ya se leía Levinas en mi época, pero en la Universidad Española se van poniendo de moda una serie de pensadores que luego yo cuando vine aquí llegué con Heidegger y casi me matan, porque estaba en la etapa analítica. Luego yo, por razones de la vida, tengo que prepararme lo analítico porque me consigo una cosa, me ofrecen la filosofía del lenguaje en la UNED y resulta que ahora todos son heideggerianos, ¿no? Vaya, buenas hojas mangas verdes. Cuando buscamos la definición de un término, y me gusta bastante ubicar lo que significa, por ejemplo, lo de pensar. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar? O esto que has dicho tú ahora de Fromm, que parece que es la típica frasecita esta de amar es amar. Tal. Entonces, ¿cómo llegas a saber eso que en principio parece que no hay forma como atacarlo, ¿no? Porque parece que está perfecto para que no puedas incidir en él, y es buscando un poco el contrario, ¿no? Lo que no es. O sea, sí. Sí. ¿Qué es pensar? Bueno, no tengo ni idea. ¿Qué no es pensar? Muy bien. Pero ¿qué es no pensar? No pensar es simplemente escuchar el cacaraqueo de la televisión, por poner un ejemplo así práctico que todos sabemos, escuchar el cacaraqueo de la televisión, recoger esa opinión y ser parte, ser un vocero más. ¿Es eso pensar? Pues parece que no es. O de los profesores de filosofía, que son peores que los de la televisión. Sí, pero bueno, que ese no pensar te acerca más a la definición de lo que quizás sea idílicamente pensar. Indudablemente, ¿qué es la luz? Lo contrario a la oscuridad, ¿no? A mí me gustaría, poniendo en medio un poco lo que es lo nuevo, como una unificación del ser, del espíritu y de la mente, en esos dos, no solo de la mente, sino en todo su ser. Y al final, digamos, si encuentras un resultado, lo podríamos llamar que una explosión de sabiduría. De golpe, tú notas, sientes todo ello, que ahí se ha producido una, no sé, tu verdad, tu manera de entender la verdad, tu camino o lo que sea, porque eso ya será de cada uno, ¿no? No es universal. Sin embargo, yo creo que el texto de Heidegger no apunta hacia lo espontáneo del pensamiento, precisamente lo tenía preparado. Habla de la trascendencia, yo creo. De no quedarse en el cerebro, Mira, de ir más allá del cerebro, voy a de leer meter el espíritu. un trozo de texto que tenía que era para ampliar lo que estaba diciendo Eduardo. Y dice Heidegger, hay algo en nuestros días por lo que no se interesa el hombre, que describiendo que el hombre se encuentra entre las cosas y que sufre de indiferencia ante ellas, actualizando, renovando su interés constantemente al dirigirse momentáneamente hacia la cosa en busca de satisfacer o acallar lo inesperado. Y esto es lo que nos pasa habitualmente, es la opinión, ¿no? Y una vez saciado ya lo miras con indiferencia y repites de nuevo el proceso con otra cosa, pasas a otra cosa. De esta manera Heidegger parte de la postura de que lo merecedor de ser pensado, que era lo que preguntabas, es algo previo, algo que existe, algo para encontrar, buscar, no es algo con lo que te encuentras. Por eso, ¿me entiendes? O sea, es algo que estás buscando, pero no es lo típico que te encuentras a diario, que es con lo que opinas, ¿no? Realmente, está dentro del ámbito de la opinión. Dice, de alguna manera elimina toda espontaneidad del pensamiento y asimila dicha espontaneidad con la clase de atributo que lleva a un pensamiento que se desplaza hacia lo aburrido e indiferente sobre su objeto. Es que yo creo precisamente que lo que intentamos ahora. El pensar busca que busques dentro de ti. Sí. Yo la conclusión que he sacado es para saber me está indicando, perdón Miguel, que se nos va a la hora de la reserva. Seguimos en la mesa porque creo que el lugar es tranquilo. Por favor, pásanos la cuenta. Pásanos la cuenta de esto para hacer. Seguiremos. Bueno, a ver, seguiremos en esto. A ver, vosotros ya os comentaré. Si queréis, os doy de alta. Hay unos blogs y hay unas cosas, porque el debate ese que está abierto en el curso, luego en el fondo continúa todo esto.
Y en el curso también, pero Si quieres regalo junto, cada cual. vosotros que si sois de Madrid, nosotros no nos reunimos tanto, pero a lo mejor ellos les gustaría reunirse más, pero no es fácil, ¿eh? Pero por lo menos 2 o 3 veces al año sí, ¿no? Sí, sí, más. Y además en el verano en casa. Sobreviviendo o vegetando. Vegetando. Lo bueno de esto es que yo le digo cuando voy a la UNED a mis alumnos, digo, si yo no estuviera aquí estaría ahí, porque es muy interesante a estas alturas del partido, como diría mi madre, el poder tener estas tertulias, son muy refrescantes. Y uno descubre y aprende. De hecho, yo tenía una pregunta de nuestra época es grave. Ah, muy bien. Eso no sé, me gustaría. ¿Por qué nuestra época es grave? Lo contamos en la mesa. Porque esta época es grave. ¿Sabes por qué? No, es grave porque todavía no pensamos. ¿Por qué nuestra época es grave? Si pensáramos no nos iría tan mal, ¿no?